caras o leer nombres conocidos y ver caras o leer nombres que se están sumando por primera vez. Así que a todos, más que bienvenidos, esperemos que disfruten de este espacio. Como siempre también les decimos gracias por hacerse un espacio en su día, en su agenda, en su rutina, para seguir informándose, conociendo, para seguir escuchando acerca de temas que son de actualidad y que siempre nos pueden servir para el mostrador de la farmacia. Les quiero contar que esta charla surge en el marco de una serie de charlas que organizamos dentro de la conmemoración por el Día Mundial de la Salud. La primera de ellas fue una charla sobre concientización de cáncer de colon que la realizamos el mes pasado, y lo que sigue ahora en este marco son estas próximas 2 charlas en relación a un tema que hace un año nos viene revolucionando y poniendo nuestra vida y nuestra profesión patas para arriba, que es el COVID-19. Casi que pensábamos que a lo mejor a esta altura y ya cursando el 2021 podíamos haber retomado la antigua normalidad, pero bueno, esto no pasó, esto nos sigue sorprendiendo y todos los días siguen surgiendo nuevas variables sobre esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial y de la que tenemos que seguir conociendo y de la que tenemos que seguir estando informados, porque lógicamente que cada uno en el mostrador de la farmacia cumple un rol esencial para poder aconsejar y asesorar de manera correcta a quienes se acercan y a quienes además han tomado hoy por hoy al farmacéutico como un referente para ir y solicitar consejos. Muchas veces se quiere evitar llegar al médico o ir a una clínica, que es un lugar que está muy concurrido y que es difícil encontrar un turno. Y es ahí donde cada uno de los que desempeñan su tarea en el mostrador de la farmacia comienzan a tomar un rol esencial para poder asesorar diría a la sociedad en general, o al menos a todos los que se acerquen a ese mostrador. Así que este era el objetivo de la charla. En esta primera etapa, en este primer jueves, vamos a estar dando una actualización sobre todo lo que es datos COVID-19, la segunda ola, las vacunas, las nuevas cepas, la interacción de las vacunas antigripales y de la neumonía con las vacunas del COVID. Y en el próximo jueves, que es el 6 de mayo, a la misma hora, vamos a estar haciendo más referencia a cómo reforzar el sistema inmunológico y cómo podemos aconsejar desde algo que también nos están consultando mucho en el mostrador de la farmacia, y que es el uso de los suplementos vitamínicos para este tema. Así que esperemos que los disfruten. Como siempre, la modalidad, recuerden, vamos a silenciar todos los micrófonos a los efectos de evitar las interferencias, y quienes vayan teniendo consultas para poder transmitirle a la doctora las pueden ir dejando en el chat, o si alguien se anima también puede en ese momento habilitar el micrófono y hacerla de manera personal. Así que esperamos sus consultas a través del chat y se las vamos a ir transmitiendo a la doctora. Una cuestión técnica más es que para el próximo jueves, quienes quieran ingresar a la charla del 6 de mayo a las 14:30 van a utilizar el mismo link, el que utilizaron para ingresar hoy va a ser válido para el próximo jueves. Y si alguien por alguna razón no se unió hoy, pero quiere sumarse el próximo jueves, lo puede hacer, si bien son temas que no van a tener una dependencia entre sí, o sea que van a poder escuchar de manera perfecta la charla del próximo jueves. Hechas todos estos anuncios y estos avisos, les dejo entonces abierta la invitación para el próximo jueves 6 de mayo a las 14:30 horas, y sí voy a recibir ahora a la doctora Sabrina Penco, que es quien nos va a estar acompañando esta tarde y va a estar desarrollando la charla de hoy y también del próximo jueves. Hemos tenido el placer de escucharla durante el año pasado. Sabrina siempre con mucha claridad nos supo despejar dudas alrededor de este tema, así que volvimos a invitarlas hoy para compartir la tarde. Para quienes no la conocen, la doctora Sabrina Penco es infectóloga y se desempeña en el Hospital Rawson y en la Clínica del Salvador. Está siempre muy al tanto y actualizada sobre este tema. Imagínense que en el Rawson están recibiendo de manera permanente, recién nos decía, estamos
al límite otra vez. Así que Sabri, bienvenida, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Estamos ansiosos de escucharte. Todo tuyo, Sabri. Buenas tardes. Bueno, Ale, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, más o menos vos dijiste lo que vamos a hablar hoy. La idea es actualizar un poco COVID, ¿no? Que es lo que nos tiene preocupado a todos desde hace un año. Y vamos a hablar también sobre, en esta época de vacunación, de lo que es la vacuna de la gripe y del neumococo. Entonces vamos a empezar primero hablando con eso para ya después centrarnos un poquito más en COVID. Yo de COVID, ya cuando lleguemos a la parte de esa, no puse tantos datos epidemiológicos porque yo creo que ya todo el mundo está sobresaturado de escuchar todos los días 25.000 casos y demás, entonces me centré más que nada en lo que es vacuna, que es un tema que complementaba con lo otro, y lo que es la parte de variantes, nuevas variantes, que es lo que nos está llevando en cierta forma a esta segunda ola. ¿Se ve bien ahí la presentación? Bien, cualquier eventualidad me avisan. Se ve perfecto, Sabri. Bárbaro. Bueno, entonces, vamos a hablar de 2 o 3 temas. Los temas a tratar va a ser una breve introducción sobre lo que son las vacunas en el adulto y cuál es la importancia del tema, y como dijimos, neumococo, influenza, COVID con sus nuevas variantes y coronavirus. Se estima que a nivel mundial en el año 2050 el 40% de la población mundial van a ser personas adultas. Los adultos y los adolescentes son o están expuestos, digamos, a adquirir enfermedades infecciosas, y esto produce un aumento de la mortalidad. Las enfermedades infecciosas representan la segunda causa de muerte en el mundo, ¿sí? Que es el 25% de las causas de muerte, y alrededor de, o más de 40.000 adultos, 46.000 adultos se mueren por año por enfermedades infecciosas que son prevenibles a través de vacunas, o sea, enfermedades inmunoprevenibles que se les llama. Y también el otro punto importante es que los adultos podemos ser portadores de agentes etiológicos que van a ser perjudiciales y que van a aumentar la transmisión a huéspedes susceptibles, sobre todo los niños. Entonces, el objetivo es lograr que la inmunización del adulto forme parte de la práctica habitual de la consulta médica y que nunca se pierdan oportunidades de vacunación cuando una persona adulta tiene contacto con los agentes de salud. Yo siempre digo que por ahí los médicos que hacemos adultos tenemos que aprender en lo que es vacunación de los pediatras. Los pediatras son pro vacunas siempre, y eso forma parte de una consulta habitual. Bueno, el interrogatorio, digamos, al paciente sobre qué vacunas tiene puesta, también debe formar parte de nuestra rutina, digamos. Entonces, la actitud del médico y del paciente sobre las vacunas pueden ser una actitud negativa, ¿sí? Que es básicamente saber que las vacunas existen, pero no hacer nada. Una actitud positiva, que sería implementarlas para tratar de eliminar esta posibilidad de infección, o una actitud indiferente. Y eso tiene repercusiones a la hora de la tasa de vacunación. Por ejemplo, si, que quiero buscar el puntero, si una persona, o sea, si el médico o el paciente tiene una actitud positiva frente a las vacunas y el médico también, la tasa de vacunación llega hasta el 90%, ni siquiera así llega a ser el 100%, pero el 90% de los pacientes se van a vacunar. Si el paciente tiene una actitud negativa o indiferente, pero el médico tiene una actitud positiva y le da los argumentos al paciente de que por qué es necesario la vacunación, la tasa de vacunación llega al 70%. Pero miren el impacto que tiene el profesional, digamos, ya sea médico, enfermero o dentro del personal de salud, digamos, si el paciente tiene una actitud positiva, pero el médico tiene una actitud negativa o indiferente, solamente el 8% se va a vacunar. Por eso es tan importante que uno esté familiarizado con las vacunas y cuáles son las que hay que indicar. Así como existe el calendario nacional de vacunación del niño, existe un calendario del adulto, ¿sí? Que es un calendario nacional, por lo tanto son vacunas obligatorias y gratuitas que se ponen en toda la administración pública.
Y ahí te incluye todo lo que es hepatitis B, la vacuna antigripal, la triple bacteriana acelular, que esa vacuna lo que tiene es un componente, aparte del tétano, que es lo que más conocemos, el componente pertussis, que ese es un principal reservorio del adulto que va a transmitirle después la infección a los chicos y que los chicos terminan haciendo enfermedades respiratorias que pueden ser mortales, digamos. Bueno, la doble bacteriana, que es parecida a la triple, la doble viral, la de la fiebre amarilla y la fiebre hemorrágica argentina, que son vacunas que se indican en ciertas regiones del país, no es algo que se indique en todo el país. Entonces, vamos a hablar, dijimos inicialmente, de la vacuna contra el virus influenza, o conocido como gripe. Este virus tiene en la parte exterior de su composición unas proteínas que se llaman glicoproteínas, y que tienen un nombre que se llama hemaglutinina y neuraminidasa. Esas proteínas van cambiando su secuencia de aminoácidos, que básicamente lo que hacen es mutar, como pasa ahora con el virus del coronavirus, y eso le determina las variaciones antigénicas o las variaciones de especies, que es por lo cual cada año tenemos que hacer formulaciones nuevas de la vacuna de la gripe, porque a ir modificando esas proteínas hace que la conformación de la vacuna del año anterior no me sirva para protegerme de la de este año. Entonces, la hemaglutinina es la que facilita la adhesión del virus a las células del tracto respiratorio, mientras que la neuraminidasa permite la liberación de partículas virales neoformadas para infectar otras células, y también es la que va como rompiendo y eliminando el epitelio o el moco que tapiza el epitelio respiratorio, entonces eso permite que el virus se adhiera e ingrese más fácilmente. Obviamente que la enfermedad respiratoria que produce tiene mayor riesgo de hospitalización, complicaciones en grupos de riesgo, que se llama, que ahí entran los niños, los ancianos y todos los pacientes que tengan enfermedades que los puedan inmunodeprimir, y el 90% de las muertes durante la circulación del virus estacional se observa en pacientes gerontes, en pacientes adultos mayores. Entonces, todos los años desde el Ministerio de Salud de la Nación se hacen reportes de las enfermedades que circularon durante todo ese año con mayor prevalencia en el país. El año pasado todo lo respiratorio fue prácticamente todo coronavirus, así que las últimas estadísticas que tenemos sobre gripe son del 2019. En ese año, en todo el 2019, se habían estudiado casi 94.000 muestras respiratorias, donde el 35% casi fueron positivas, y ahí tenemos un alto porcentaje, como se ve ahí en el gráfico de torta, de lo que son el virus sincitial respiratorio, que es un virus que, si bien prevalece en la población, en los niños, también es un virus que, ahí vamos a ver un gráfico, puede complicar y puede contagiar al adulto mayor. Y dentro de lo que eran las virus influenza, representaban casi el 20%, donde la mayor prevalencia se la daba por lo que era el virus influenza A no tipificado, que vieron que nosotros tenemos el estacional, digamos, que se llama H3N2, y después tenemos el H1N1. Este era un tipo A, pero que no habían logrado identificar la especie, digamos. Entonces, este es el gráfico que yo le decía. Como ven, en celeste se ve el virus respiratorio sincitial, en lo que es menores de 1 año. Ese virus va disminuyendo su incidencia en la edad media de la vida, digamos, hasta que vuelve a aumentar, y se ve acá un poquito en el gráfico de arriba el celestito, que puede también comprometer a adultos de más de 65 años. Y con respecto a la distribución específica del virus influenza, el 40% era ese influenza A no tipificado, el 28% el influenza H1N1, que fue el que produjo la pandemia allá en el 2009, y el 22% era el influenza estacional, el H3N2. Entonces, la vacuna antigripal está formada es una vacuna a virus inactivos fragmentados, que son básicamente los antígenos de superficie de estas dos proteínas que conforman la mayor parte estructural del virus, y son inactivados en una sustancia que se llama formaldehído. Entonces, la vacuna tiene, vieron que ahora hay unas que son cuadrivalentes, pero la mayoría son trivalentes, donde tiene 15 microgramos de la cepa A, que en este año es la cepa Victoria H1N1,
la A de Hong Kong, que es la estacional, digamos, H3N2, y después tenemos también la influenza B, que en menor medida puede producir también, o sea, no es tan prevalente, pero también se puede haber una circulación. Entonces, los anticuerpos, como toda vacuna, van a aparecer entre 10 a 14 días luego de la administración y van a persistir alrededor de 6 a 9 meses, por eso también la necesidad de vacunación de todos los años. Y se ha demostrado que la vacuna es efectiva en la prevención de la gripe no complicada en adultos jóvenes hasta en el 90% y en mayores de 65 años en el 58%, una internación por neumonía e influenza hasta los 65 años en el 78% y en más de 65 años entre un 30 y un 70%. Mortalidad entre 18 y 64 años y en geronte entre un 50 y un 78%, y también tienen como beneficios adicionales, más allá de la parte respiratoria, de reducción de la incidencia de un nuevo infarto y reducción de la exacerbación de la enfermedad pulmonar crónica. Este año los lineamientos de vacuna básicamente son parecidos todos los años, pero la población objeto a vacunar son todo el personal de salud, embarazadas, en todos los embarazos y en cualquier trimestre de la gestación se puede aplicar la vacuna, puérperas, que son aquellas embarazadas que no hayan recibido la vacuna, hasta un máximo de 10 días posterior al egreso de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses de edad, en los cuales cuando es la primera vez que se le coloca la vacuna son 2 dosis. En el caso de que ya se ha vacunado el año previo, una sola dosis. Las personas entre 2 y 65 años que tengan factores de riesgo requieren orden médica para vacunarse, excepto los pacientes obesos. Y dentro de lo que llamamos enfermedades con factores de riesgo, tenemos las enfermedades respiratorias crónicas, que ahí tenemos EPOC, traqueostomía, las bronquiectasias, la fibrosis quística, las pacientes con asmas moderados o graves, con insuficiencia cardíaca o cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias también congénitas o adquiridas, dentro de eso entran los pacientes con VIH o que tengan un tratamiento inmunosupresor con altas dosis de corticoides sobre todo, y los pacientes que por alguna causa no tengan vaso. Los pacientes oncohematológicos y todos los que son tumores de órganos sólidos y también los trasplantados. Y dentro de los que son los pacientes obesos, entran los que tengan índice de masa corporal mayor a 4, que es una obesidad grado 3, diabéticos, insuficientes renales en diálisis, convivientes de enfermos oncohematológicos y convivientes de prematuros de menos de 1,5 kilogramos. Todas las personas mayores de 65 años se vacunan sin requerimiento de orden médica, y acá es una primera, digamos, recomendación, es que en el mismo momento poder aplicar la vacuna de neumococo si el paciente no la tiene y ya tiene la edad para hacerlo. Incluye este año lo que es el personal estratégico, que es exactamente lo mismo que cuando vamos a ver lo que es la vacunación o el esquema que se hizo escalonado de vacunación de COVID. Y la vacuna antigripal debe ser colocada o efectuada en forma oportuna antes del comienzo del invierno, por eso generalmente en abril empiezan las campañas de vacunación, y se debe continuar hasta el cese de la circulación del virus. Sabri. Sí. Tengo 2 consultas. ¿Querés que te las pase ahora? Sí, como quieras. Terminar esta parte. Bien. Mira, una de ellas dice, las vacunas para el sincitial que se puso en varias dosis a un prematuro extremo, ¿lo cubre de por vida? La verdad es que no sé. No tengo idea de la vacuna de sincitial en los niños. No sé cómo Bien. es el esquema, digamos, de vacunación. Perfecto. Y las vacunas juniors, que son de 6 a 35 meses. Buena víctima para el regalo. ¿Se colocan 2 dosis? ¿De la cual, perdón? Las vacunas juniors, que son de 6 a 35 meses. ¿Junior de gripe? Nélida, si querés habilitar tu micrófono para ampliar la pregunta.
Bueno, Nélida se nos fue, pero avancemos, Sabri, y si después vuelve Nélida, Hola, hola, sí, hola. te escuchamos. Sí, 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 la sí, Nélida, te vacuna, la escuchamos. Istivac Juniors, vos lees ahí la indicación y es de 6 meses a 35 meses. ¿Esa también es de 2 dosis? Siempre que se vacunen por primera vez al niño son 2 dosis. La Bien, primera vez que el niño se vacuna, tenga 6 meses, un año, lo que sea, son 2 dosis. Después, al año siguiente ya se puede poner una. de Pero el la primer Junior esquema de también, vacunación es con pero, 2 dosis. pero siempre un menor de 36 meses es la Junior. Sí, 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 sí. Bien, gracias. Y Sabri, antes de que sigas, aprovecho y te hago una consulta más. Bueno, acá están aclarando en el chat que la Istivac solo viene tetravalente. Solo viene Istivac y la primo vacunación es de 2 dosis de 0,5. Esto es una aclaración que me están haciendo los participantes en el chat. Y por otro lado, hay una consulta más que es ¿con qué intervalo se coloca la dosis antigripal de niños? Pero ya lo respondiste a eso, Con Sabri, si no me equivoco. un mes de diferencia. Bien, perfecto. Avancemos y después seguimos con las preguntas, Sabri. Bien. Con respecto a las embarazadas, digamos, que nosotros en la época de lo que fue la pandemia de H1N1 vimos muchas pacientes embarazadas complicadas e incluso algunas que han muerto, digamos. La gripe es una enfermedad que puede ser más grave en el curso de la gestación debido a factores fisiológicos, que es el aumento del gasto cardíaco y el consumo de o la reducción, digamos, de la capacidad vital pulmonar asociada al aumento del tamaño del útero. También hay una disminución del sistema inmune en el segundo y en el tercer trimestre de la gestación, que esto se relaciona con mayor gravedad. Por lo tanto, la vacuna del embarazo también permite el pasaje de anticuerpos al feto y su protección durante los primeros meses de vida, y es obligatoria en la Argentina en todas las mujeres, como dijimos, embarazadas. Aparte, la mujer embarazada debe recibir, después de las 20 semanas de gestación, la vacuna triple A celular, que era esta misma que yo les comentaba que se pone en el adulto, también porque la idea es disminuir las posibilidades de la aportación asintomática de la madre, sobre todo el Bordetella pertussis, para evitar enfermedades graves en el recién nacido. La mayoría de las vacunas tienen algunas contraindicaciones, pero hay algunas falsas contraindicaciones, que estaría bueno que las sepamos, cosa de que si aparecen nosotros sepamos que esa persona se puede vacunar. Una es conviviente de un paciente inmunocomprometido. En realidad está indicado que se vacune el conviviente, más allá del paciente inmunocomprometido. La infección por VIH, también los pacientes se vacunan. Intolerancia al huevo o reacción alérgica o anafiláctica al huevo, no tiene ninguna contraindicación. Tratamientos con antibióticos o convalecencia de una enfermedad leve, o sea que esté en periodo de recuperación de una enfermedad leve. Tratamiento con corticoides, enfermedad aguda benigna como una rinitis, un catarro, una tos, una diarrea, o sea, algo muy banal que nos esté pasando, no desestima la posibilidad de colocarnos la vacuna, y como dijimos, el embarazo y la lactancia. Y sí hay 2 o 3 contraindicaciones que sí son absolutas, en las cuales el paciente no se debe vacunar, que es hipersensibilidad a los principios activos o los excipientes de la vacuna, con una reacción anafiláctica a una vacunación previa contra influenza, haber padecido un episodio de Guillain-Barré que ocurrió dentro de las 6 semanas de haberse colocado una vacuna del Guillain-Barré, de la antigripal, ¿sí? Pero el síndrome de Guillain-Barré por otras causas no contraindica la vacunación, y el riesgo de esta enfermedad, que básicamente lo que hace es produce una debilidad motora, y el paciente lo que más tiene es dificultad para caminar, es como una parálisis que se produce a nivel de los miembros inferiores. Entonces, en el caso de la vacuna de la gripe, se produce 1 por cada 1.000.000 comparado con los no vacunados. Con respecto a la coadministración con otras vacunas, se puede colocar simultáneamente en conjunto con la vacuna del neumococo, que ya vamos a ver.
La coadministración con la vacuna de COVID-19 con otras vacunas del calendario no ha sido evaluada, por lo cual se recomienda es que haya un intervalo de 14 días entre la aplicación del antigripal y la vacuna del COVID-19. Eso con respecto a gripe. Después, sobre la vacuna de la neumonía, las neumonías, el agente etiológico, digamos, que más los produce es lo que llamamos el Streptococcus pneumoniae, que en el adulto es la primera causa de neumonía y de meningitis. La neumonía constituye la principal causa de muertes en niños y en adultos, con más de 4,3 millones de muertes al año, de las cuales 1,6 millones son por el Streptococcus pneumoniae. La incidencia de neumonía en adultos comienza a incrementarse a partir de los 50 años y suele afectar con más frecuencia a pacientes que tengan comorbilidades. Y la mortalidad por neumonía varía del menos de 1% en pacientes jóvenes que no tienen ningún antecedente de ninguna enfermedad y que generalmente se los maneja en forma ambulatoria con tratamiento antibiótico en el domicilio, hasta mayor al 40% en aquellos pacientes que requieren cuidados en terapia intensiva. En el 2019, a nivel país, se notificaron 154.000 casos de neumonía, que ha sido menor a otros años. Ahí hay un gráfico comparativo desde el 2013 al 2019, donde acá vemos que en el 2013 y en el 2016 fueron como los mayores años donde se reportaron casos, y bueno, en el 2020 tampoco hay datos específicos sobre neumonía bacteriana, digamos, todo lo que hay es sobre COVID. Los grupos con mayor riesgo de padecer una enfermedad neumocóxica se los puede dividir en dos grupos: aquellos que tienen un incremento en la susceptibilidad de la enfermedad neumocóxica, que ahí están los extremos de la vida. O sea, los ancianos se comportan básicamente como los niños, porque los niños tienen un sistema inmune inmaduro, y en los ancianos se produce lo que es como un envejecimiento, que se llama senilitud del sistema inmune. Entonces muchas de las cosas o de las enfermedades, como vemos, es como que se comparten. Aparte de los extremos de la vida, la inmunodepresión, ya sea congénita o adquirida, y los pacientes sin vaso, que se llama asplenia, las enfermedades crónicas, cardiovascular, renal o hepáticas, inflamación crónica de la vía aérea, como los pacientes con asma, EPOC o tabaquismo, infecciones respiratorias previas por virus influenza, y el alcoholismo, la diabetes, implantes cocleares o fístulas de líquido cefalorraquídeo, porque el neumococo tiene como dos sitios predilectos en el organismo: por un lado el pulmón y por otro lado el sistema nervioso central. Por eso es que en los que tienen estas fístulas de líquido cefalorraquídeo o implantes a nivel del oído, que pueden ser como una puerta de entrada para la infección al sistema nervioso central. Y aquellos que tienen incremento de la exposición, que son centros de hospitalización prolongadas, campos militares o prisiones, y factores ambientales como la época del año, los fumadores pasivos y demás. Entonces tenemos dos vacunas para el neumococo: una que es la polisacárida de 23 serotipos o 23 valente, y la conjugada de 13 valente. Entonces la polisacárida, no, los polisacáridos en realidad son cápsulas que distinguen a los diferentes serotipos del neumococo, y la vacuna 23 valente contiene alrededor de entre el 85 y 90% de los serotipos que producen mayormente infecciones graves. Dentro de estos serotipos tenemos que el 1, el 7F y el 8 tienen bajo riesgo de mortalidad, pero el 3, el 6A, el 6B, el 9N y el 919 son los que tienen mayor riesgo de muerte, el paciente que padece infecciones por estos serotipos. Esta vacuna puede administrarse en cualquier época del año. Hay que tratar de que los pacientes que van a ser sometidos a un tratamiento inmunosupresor, o que por alguna razón se le va a hacer una esplenectomía programada, la vacuna se ponga 14 días antes de este procedimiento o el inicio de este tratamiento inmunosupresor. En el caso de que el paciente haya que hacer una esplenectomía de urgencia, esto es muy frecuente en accidentes, ¿sí?, de tránsito,
que el paciente tenga un politrauma y que haya que sacarle el vaso por un golpe abdominal, se puede colocar a partir de los 7 días, en la práctica generalmente también lo hacemos a partir del día 14. Y en el embarazo se debe evitar porque en realidad no existe experiencia sobre los posibles efectos teratogénicos de la vacuna. Los títulos de anticuerpo de esta vacuna permanecen en niveles protectivos durante 4 a 6 años en el 80% de los pacientes, y hay algunos tipos de pacientes, como aquellos pacientes con trasplante renal o en hemodiálisis crónica o inmunosuprimidos, que tienen una menor respuesta a la vacuna. Esta vacuna tiene algunas limitaciones, que es básicamente que no ofrece protección para niños menores de 2 años, tiene una menor respuesta de anticuerpo, no induce una inmunidad de memoria, o sea que permanezca como estable por largo tiempo en el organismo, hace tolerancia a dosis repetida. Esto es re importante porque había en algún momento en que se indicaba la vacunación contra la Neumo 23 cada 5 años. Entonces había gente que cada 5 años se ponía la vacuna y se ha visto que después de la segunda dosis ya no aumenta un nivel de anticuerpos mayor al que ya había aumentado. Por eso es que la recomendación actual, como ya vamos a ver, es solamente 2 dosis de la Neumo 23. Bueno, produce un eventual descenso de los anticuerpos con el tiempo y también depende de la edad de vacunación, y limitado o escaso efecto sobre la colonización de la mucosa, que esto es importante a la hora de evitar contagios a otros pacientes, digamos, y sobre todo dentro del núcleo familiar. Ha demostrado ser efectiva para prevenir la infección invasiva por neumococo en forma global hasta el 81%, en inmunodeprimidos o inmunocomprometentes en inmunocompetentes 75%, y en grupo de riesgo, que ahí entrarían los inmunodeprimidos o los diabéticos con insuficiencia cardíaca y EPOC, entre un 65 y un 84%. Y dentro de lo que son los pacientes que se hospitalizan por una neumonía de la comunidad, ha demostrado una disminución de las hospitalizaciones y de la hospitalización específicamente por neumonía por neumococo, que va de más o menos un 30%, menor incidencia de neumonía, disminución de la hospitalización por enfermedad invasiva, esto incluye las meningitis, por ejemplo, en un 52%, menor riesgo de bacteriemia, una resolución más rápida de los síntomas de neumonía, menor riesgo de sepsis, de falla respiratoria y de síndrome respiratorio del adulto, que se llama, que es básicamente un inicio de una asistencia respiratoria mecánica, disminución de los tiempos de hospitalización en al menos 2 días, y menor mortalidad, que el descenso de la mortalidad llega casi al 60%. La vacuna conjugada, todas las vacunas que son conjugadas tienen una mayor respuesta de inmunidad tipo T. Si alguno participó en una de las primeras charlas que dimos de COVID, yo les explicaba que nosotros tenemos como 2 formas de hacer defensa en el organismo. Una que es la respuesta humoral, que es la que se forman estos famosos anticuerpos de los que hablamos como con el COVID también, y después hay una respuesta inmune celular, que depende de unas células más específicas, que son unas células T. Entonces, al actuar sobre estas células T, permiten estas vacunas conjugadas en niños menores de 2 años una protección con anticuerpos funcionantes activos y con niveles protectivos, que era una deficiencia, una limitación de la de 23 valente, y también disminuye la colonización de las membranas mucosas con los serotipos incluidos en la vacuna 13. También que era una limitación de la vacuna 23. Por eso que estas vacunas actualmente son complementarias. Esta vacuna también contiene antígenos polisacáridos purificados del neumococo, y dentro de todos los que sus serotipos, esta vacuna incluye el 6A, que no está en la de neumococo y que entraba dentro de lo que dijimos del listado de los serotipos con mayor riesgo de mortalidad en el caso de padecer una infección por ese agente. También puede administrarse en cualquier época del año, y tampoco hay seguridad sobre eventos teratogénicos en embarazo y en lactancia, por lo tanto no se recomienda realizar la vacunación en este periodo. Esta vacuna conjugada es efectiva en la disminución del número de casos de enfermedad invasiva en más de un 80%, decesos
descenso en la tasa de portadores de neumococo en la faringe, digamos en la boca, que se llama las fauces, reducción de la tasa de resistencia a la penicilina de los serotipos vacunales, menor número de casos en personas no vacunadas, que esto es por el famoso efecto rebaño, digamos, que es una protección que le ofrecen todas aquellas personas que sí están vacunadas a las personas que no se vacunan, porque al uno no tener la enfermedad, no tener la colonización de la mucosa por esta bacteria, digamos, no va a contagiar al que no esté vacunado. Eso es básicamente el efecto rebaño. Hay una reducción de la tasa también de enfermedad invasiva comparada con la de 23 valentes, sobre todo en pacientes con VIH, mayor respuesta para los serotipos comunes, cuando se administra primero la 3 y luego la 23, y mejor respuesta de anticuerpos frente a dosis subsecuentes. Entonces, como yo les decía, estas dos vacunas son estrategias complementarias para prevenir la enfermedad neumocóxica invasiva, y nosotros todavía estamos como en dos situaciones. Aquel paciente que no ha sido vacunado con ninguna de las dos dosis, en las cuales vamos a ponerle, ahí como vamos a ver, primero la 3 y luego la 23, pero también vamos a encontrarnos con pacientes que ya tienen colocada una primera dosis de la 23 valente. Entonces, el primer escenario, una persona de más de 65 años que nunca recibió ninguna dosis, primera dosis siempre con la 13 valente y con un intervalo de hasta un año se coloca la Neumo 23. En el caso que ya sea mayor de 65 años y ya tenga colocada previamente la Neumo 23, lo que hacemos es, a los 12 meses de haber tenido esta vacunación previa o anterior, colocar la 13 valente. Y el mismo caso que haya tenido previamente colocada la 23, le coloco yo al año la 13 valente, y cuando han pasado 5 años y al menos un año en que le puse la 13 valente, le coloco la segunda dosis de la Neumo 23. Para aquellas personas que por factores de riesgo el inicio de la vacunación es a menor edad, una dosis de Neumo 23 sí o sí tiene que ser después de los 65 años. Entonces, eventualmente esa persona va a ser una persona que vaya a poder tener 3 dosis de la vacuna Neumo 23. Pero repito que no se recomienda más. Si uno tiene al menos una dosis de la Neumo 23 después de los 65 años, hacer revacunaciones cada 5 años como se postulaba previamente. Entonces, esquema como decimos, Neumo 3 y luego 23 en todas las personas de más de 65 años y en todas las personas entre 18 y 65 años que tengan enfermedades crónicas no inmunosupresoras. Ahí entran diabéticos, tabaquistas, alcohólicos, hepatopatías crónicas, neumopatía crónica y cardiopatía crónica. Y en el caso de que nosotros pensemos que esa persona puede tener otro riesgo adicional para hacer una enfermedad grave, el intervalo mínimo de vacunación puede ser de 12 semanas. O sea, esos 12 meses lo cortamos a 12 semanas. Y para todas las personas de más de 18 años que tengan 2 o más comorbilidades, que sean inmunocomprometidas, ahí incluimos a todos los que son cánceres sólidos y hematológicos, insuficiencia renal crónica, trasplante de órganos sólidos, pacientes con VIH, síndrome nefrótico y tratamiento inmunosupresor, aspleñas, las fístulas, el líquido cefalorraquídeo, los implantes coclear, también en estas poblaciones el intervalo entre dosis se puede acortar hasta 8 semanas, ¿sí? Como para yo quedarme tranquilo y protegerlo en una forma adicional, puedo hacer como una secuencia rápida, digamos, de vacunación. Y bueno, ahí lo que dice es administrar la 23 valente a los 5 años del anterior y la última a los 65 años si pasaron más de 5 años. Eso con respecto a neumococo. No sé, Ale, si querés que hablemos una pregunta de eso y después seguimos con COVID. Sí, si querés te paso las preguntas que fueron escribiendo. A lo mejor algunas ya las fuiste respondiendo, pero bueno, reforzamos un poco la explicación, si te parece bien, antes de pasar a todo lo de COVID, ¿sí? Dale. Me voy a ir un poquito más arriba en el chat. Si se me pasa alguna, me van avisando. Gabriela
dejó una consulta hace ya rato sobre si a ver si entiendo bien la pregunta, Gabriela, en la falsa y contraindicación, por favor, ¿cuál es la diferencia con respecto a lo que indican de alergia al huevo? La alergia es una anafilaxia, digamos, la alergia que se toma como contraindicación es una anafilaxia. Nosotros llamamos anafilaxia a aquel paciente que hace un cuadro grave de alergia que lo lleva casi a una asistencia respiratoria, digamos. Esa es lo que llamamos nosotros como anafilaxia. Ese paciente es el que tiene contraindicación de vacunarse. Pero el que dice, a mí me cae mal, no, ese no es una contraindicación. Bien, perfecto. Después Laura consultaba porque dice, hay algunos médicos que dicen que se puede colocar la vacuna antigripal y si lo llaman para vacunarse del COVID a la semana lo pueden hacer. No, 14 días es lo recomendado en todas las guías de Nación, en los manuales, digamos, de cada una de las vacunas que va saliendo, siguen recomendando un intervalo de 14 días entre una y otra vacuna. Bien, perfecto, perfecto. Y hay dos preguntas más, que es un poco para reforzar lo que vos hablabas sobre las edades y los periodos para colocar la 13 y la 23. No sé si querés por ahí reforzar la explicación, porque consultan sobre cada cuánto aconsejan ponérsela, que no le quedó muy claro, y a partir de qué edad se puede colocar tanto la 13 como la 23. Toda persona mayor de 65 años tiene indicación por la edad de colocarse la vacuna, porque entra dentro del grupo de riesgo de enfermedad más grave por el neumococo. Entonces, todo adulto mayor de 65 años, independientemente de si tenga o no alguna otra patología, se la tiene que poner. Como para que quede claro, si bien uno puede como médico indicar un esquema como abreviado que le llamamos de vacunación, la diferencia es de un año. Este año me pongo la 13, el año que viene me pongo la 23. Bien, ahí en referencia a eso, Sabri, también consultan porque alguien tiene una paciente mayor de 65 años que le colocaron la 13, este año en realidad le tocaba la 23, pero no se está consiguiendo. ¿Qué es lo que pasa si se pasa más del año recomendado? Nada. En todos los que son los esquemas vacunales, que esto también lo incluye a los chicos, lo importante es tener las dosis totales de las vacunas. No es importante, digamos, si bien el intervalo entre dosis es importante, a vos lo que te termina dando, las dosis extras, digamos, son como dosis de incremento o de reforzamiento de la inmunidad en cierta forma. Entonces, no se consigue ahora este año, se la pone en 6 meses, en un año, no hay problema, digamos. Lo importante es que tenga, pasado los 65 años, al menos 2 dosis de la 23. Bien, bien, Sabri, perfecto. Dos preguntas más y seguimos, ahí siguen entrando preguntas, pero bueno, vamos a ir viendo cómo podemos hacer entrar todo. Alguien consulta sobre una paciente entre 30 y 50 años, ¿cada cuánto se tendría que colocar la vacuna si tuvo neumonías reiteradas? En realidad se pone el esquema y después no se pone más. Se pone el esquema de 13 y de 23 y después hasta que no tenga 65 no se pone más. Por eso, ese tipo de paciente, ponerle de 50 años, era la que daba los 70 con 50 dosis de Neumo 23. Bien. A ver, Sabri, no sé si vas a poder responder esto. Dice, yo me puse la segunda dosis de COVID y nadie me preguntó en el vacunatorio si tenía vacunas previas en 14 días. ¿Se controla eso? ¿Qué pasa si no se respetan los 14 días entre la vacuna de la gripe y la del COVID? En realidad no pasa nada. La idea es no interferir la respuesta inmune de cada vacuna, digamos. Uno demora aproximadamente 14 días en formar los anticuerpos contra una vacuna y lo único que puede llegar a pasar es que a la segunda vacuna uno tenga una menor respuesta de anticuerpos, digamos. Pero no es que va a haber algún evento de gravedad, para nada.
Es solamente una supuesta disminución, porque no está probado, digamos, se cree que podría pasar, es que uno haga una menor respuesta de anticuerpos a la segunda vacuna que se pone. Bien, es importante eso, Sabri, para tenerlo en claro, porque creo que fue una duda que surgió mucho, tanto para los farmacéuticos como para los pacientes que consultaban en la farmacia, así que es importante saberlo. Una más y pasamos al próximo tema y después vamos retomando las que quedan pendientes. ¿Es indistinto ponerse primero la 13 y después la 23 o viceversa? Dijimos que el efecto protector es mayor cuando se pone primero la 13 y luego la 23. Pero ante el escenario de que el paciente tenga puesta primero la 23, hay que poner después la 13, digamos. Lo ideal es, en aquel paciente que no ha iniciado un esquema vacunal, primero ponerle la 13 y después ponerle la 23. Perfecto, Sabri. Vamos avanzando, si te parece, y después retomamos con el tema de las preguntas. Bueno, bárbaro. Bueno, con respecto al virus SARS-CoV-2, llamado básicamente COVID, que COVID es lo que se llama la enfermedad producida por el virus COVID o SARS-CoV-2, que en algún momento se llamó nuevo virus 19, por eso es que se llama COVID-19, porque se detectó en el 2019. Bueno, detectado en Wuhan, China, como todos sabemos, y declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. La mayoría, o todos en realidad los virus, nosotros tenemos como dos tipos de virus en el organismo, unos que son de formulación de ADN y otros que son de formulación de ARN, que se llama. Los virus ARN tienen mucha capacidad de mutar, por ejemplo, el virus de la gripe es un virus ARN, porque cuando se van reproduciendo van cometiendo como errores en esa reproducción. Entonces, esos errores en la producción, que básicamente es un cambio de aminoácidos, la cadena genética del virus, como la nuestra, está formada por aminoácidos, digamos. Entonces, un cambio de aminoácidos en una posición de la cadena es lo que provoca las mutaciones, digamos. Entonces, estas mutaciones se han ido acumulando y se van produciendo entre 15, una o dos mutaciones entre 15 a 30 días. Y eso fue creando diferentes variantes del virus, que es lo que se conocen, a unas como variantes de interés y a otras como variantes de preocupación. Las vacunas contra el COVID-19 son una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, y el objetivo principal de la mayoría de las vacunas, y dentro de esto incluimos la del COVID, es de prevenir las formas graves de las enfermedades. Como lo mismo siempre le digo a los pacientes de gripe, no es que uno no va a tener un cuadro leve de gripe, pero lo va a evitar la neumonía, la hospitalización y la muerte por esa enfermedad. El objetivo de la vacuna del COVID es el mismo, prevenir las muertes y reducir las hospitalizaciones, que es lo que está llevando a la sobresaturación del sistema sanitario. Entonces, las variantes de interés han sido definidas como aquellos cambios fenotípicos o del genoma, que son mutaciones que llevan a una transmisión comunitaria del virus y que se ha detectado en varios países. Ahí tenemos las famosas variantes del Reino Unido, la variante Sudáfrica y la variante Manaos, que básicamente la principal mutación es la mutación a nivel de la posición 501 del ADN, del ARN, que ahí vamos a ver. Después tenemos unas variantes de preocupación, que son aquellas variantes que van producido un aumento de la transmisibilidad o empeoramiento de la situación epidemiológica del país o del lugar donde circula, aumento de la virulencia o cambios en la presentación clínica, disminución de la eficacia a las medidas de control, a los test diagnósticos, a las vacunas y a los tratamientos. Y acá tenemos dos variantes de preocupación importantes, que una es una variante de Río de Janeiro, y que fue detectada en octubre del 2020 y que ya circula en 31 países, incluidos la Argentina. Y después tenemos una variante que se llama California, que obviamente es de Estados Unidos, donde también tiene como dos partes diferentes que circulan alrededor de 27 países. Entonces, es un gráfico que ahí, como ven, nosotros tenemos
La variante del Reino Unido arriba, que su principal mutación es esa proteína que cambia de nombre, que en realidad lo primero, la N, es como el aminoácido original, digamos. Después el número es la posición dentro de la cadena de ARN donde se produce la mutación. Y el I es el aminoácido por el que cambian, como para que entiendan cómo se nombran, digamos, las mutaciones. La de Sudáfrica, aparte de tener la misma, tiene dos más, que ya vamos a ver qué implicancia tienen, igual que la de Manaos, y después, bueno, tenemos estas dos de preocupación, que una tiene la 484 y otra tiene la 482. Pero vamos a hablar de las tres primeras, que son como las más importantes. Hay un proyecto que se llama Proyecto País, que es básicamente es de la UBA, y lo que hacen es recolectar todas las secuencias genéticas de todos los laboratorios del país, y se va estudiando la biología molecular, se dice, del virus, para ver cuáles son los tipos de virus que circulan en el país. Entonces, a partir de todas las muestras derivadas por la provincia de Córdoba, ellos hicieron un análisis de qué era lo que circulaba en nuestra provincia, y recolectaron muestras desde abril del año pasado hasta enero de este año, donde todavía en este momento no se había incorporado la circulación de estas variantes de interés, sino que acá solo había una alta prevalencia de lo que se llama la variante B1, que es como la cepa original, digamos, del COVID. Entonces ahí en ese gráfico todavía no aparece, porque este reporte, bueno, incluye solo hasta enero del 2021. Pero es como para que tengamos una idea de lo que está pasando en nuestra provincia. Seguramente en publicaciones posteriores ya van a empezar a aparecer las variantes que han ingresado desde otros países. Entonces, esta variante del Reino Unido fue detectada en septiembre del 2020, tiene 17 mutaciones en esa secuencia, donde la mutación más importante es la 501, que lo que hace es que el virus se adhiera con más fuerza a las células humanas. Es una cepa que esto permite que se propague con mayor facilidad y rapidez, ¿sí? Es un 40 a un 70% más contagiosa que respecto a la cepa original. La infección más prolongada o de mayor persistencia produce, o sea, hay una mayor replicación y persistencia del ARN del virus en el organismo, tiene un mayor riesgo de hospitalización y muerte, es la única cepa que ha demostrado aumentar la mortalidad en los pacientes. Se ha reportado en 130 países, y dentro de lo que es América del Sur está en Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay. Y hay como una subvariante de esta misma cepa, digamos, de este mismo linaje, que tiene incorporada, ¿se acuerdan ese grafiquito que recién les mostré? Solamente aparecía como la mutación más importante, la 501, hay una cepa que aparte tiene incorporada la 484. Entonces se la ha denominado clúster B117, que es el nombre del linaje, digamos, de esta cepa, con la mutación 484. La variante POS, que es la de Sudáfrica, también se detecta en este país en octubre del 2020, y a esta tiene 3 mutaciones de interés, la 501, la 484 y la 417. La 417, al igual que la 501, permiten una mayor adherencia del virus a la célula, y la 448, la importancia que tiene esa mutación es que se produce una resistencia a la neutralización por anticuerpos monoclonales de suero de convalecientes y de vacunados. O sea, esto se llama como escape. El virus tiene la capacidad de escaparle al sistema inmune, y eso aumentaría la cantidad de tiempo que el paciente estaría enfermo, digamos, y por ende la transmisión y demás. No hay evidencia que tenga un impacto en la gravedad de la enfermedad, solamente disminuiría la posibilidad de que la persona se recupere rápidamente. Ha sido reportada en 80 países, y en América del Sur solamente se ha detectado en Brasil. Hasta el momento no ha sido detectada en la Argentina. Esto es también un reporte que se hizo el 12 de abril de este grupo país que yo les contaba, que están recopilando las secuencias moleculares de todo el país.
Y después tenemos el linaje Manaos de Brasil, que se detecta en diciembre del 2020, se detectó como en forma simultánea en Manaos y en Japón. En realidad el principal problema es que Brasil no hace no hace mucha secuenciación molecular. Por ejemplo, el Reino Unido rápidamente detectó su variante, por más que lamentablemente se diseminó también rápidamente, porque ellos todo el tiempo estaban haciendo, es como una investigación que vos hacés de una secuenciación molecular del virus para ver si va cambiando. Eso Brasil no lo hace. O lo hace muy poco, digamos. Entonces como que no pudo detectar a tiempo que había una cepa circulando diferente en Manaus, digamos. Las mutaciones de importancia que tienen son las mismas que vimos para los otros dos linajes, la 501, la 417, que aumentan la capacidad de adherirse a la célula, y la 484, que es la que caspa del sistema inmune. Genera más carga viral y también es más contagiosa, con un promedio de 2,5 veces se cree que es más contagiosa respecto a la cepa original, mayor tasa de transmisión y rápida propagación. Ha sido detectada en 45 países, dentro de lo que es América del Sur, bueno, Brasil obviamente, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Argentina, y podría haber una posible reducción de la eficacia de la vacuna en esta cepa, pero todavía no hay datos en realidad. Respecto a los estudios de vacunas del COVID-19, la verdad es que en este año ha sido como una explosión. Esta es una página que recopila todas las vacunas que se están procesando, que se están investigando y que ya están aprobadas para el COVID-19. Hay 109, al 27 de abril, que es el último día que yo consulté la página, hay 109 vacunas o fórmulas, digamos, de vacunas como candidatas, 315 estudios a nivel mundial para ver la eficacia de la vacuna y eventualmente para avalar su aprobación, y 14 vacunas aprobadas en los diferentes países. Dentro de todas las vacunas vieron que hay como diferentes plataformas que se llaman, que es, o son virus inactivos, o son vectores virales, como en el caso de la Sputnik y de la de AstraZeneca, y después hay otras que son como bastante modernas, porque, o sea, de hecho la Moderna se llama así, es como parte del ARN del virus, que la verdad es que no hay muchas experiencias con ese tipo de vacunas. Pero bueno, son formulaciones nuevas y no significa que no tengan eficacia, digamos. En la Argentina hemos administrado en realidad, porque las vacunas aprobadas para uso en Argentina son 5. Tenemos la de Pfizer, que fue aprobada el 22 de diciembre del 2020, la de Sputnik 5 de Rusia, que fue autorizada el 24 de diciembre, la de AstraZeneca el 30, la Covishield, que la Covishield es la misma que la AstraZeneca, nada más que la hace un laboratorio de India. Es como que AstraZeneca le vendió la fórmula a este laboratorio y la procesan ellos, o la fabrican ellos. Y la Sinopharm, que es la de Beijing, que fue aprobada el 22 de febrero, que es la que es a virus inactivos. Entonces, de estas vacunas, las que se han colocado efectivamente en el país son la de Sputnik, la AstraZeneca, la Covishield y la Sinopharm. La de Pfizer todavía no la hemos aplicado. Entonces, vamos a hablar como de esas 3 que son las que se han estado usando. Así como en algunas clases yo les mostraba el mapa mundi que va mostrando la cantidad de casos y de muertes que hay en el mundo por el caso de COVID, esta es una página que recopila las dosis aplicadas de vacunas. Y esa escala está hecha en cada 100.000 habitantes, digamos. Bueno, nosotros estamos ahí como en un colorcito celestito oscurito, estaríamos acá más o menos, en 1 millón de vacunas por cada 100.000 habitantes aproximadamente. Entonces, cuando empezaron a aparecer las vacunas, se hubo que implementar un plan de estrategia, digamos, de vacunación. Entonces lo que se llevó a cabo fue una priorización de la población objetivo a vacunar, y se los clasificó según el riesgo y según el riesgo de exposición y de función estratégica. Entonces, riesgo de enfermedad grave se los colocó ahí a todos los adultos mayores de 70 años, y personas mayores que residen en hogares de larga estancia,
y en el mismo nivel de prioridad se puso todo lo que era el personal de salud. Después pasamos a los adultos de entre 60 y 69 años y las fuerzas de seguridad. Por último quedarían todo lo que son adultos entre 18 y 59 años que pertenezcan a grupos de riesgo, y dentro de lo que es como la población en general, todo lo que es docentes y no docentes, y población estratégica definidas por cada jurisdicción y según disponibilidad de las dosis. La idea es que la secuencia de vacunación sea escalonada y en etapas, pero a su vez, o sea que estas etapas al principio fueron sucesivas, pero la idea es que en algún momento lleguen a ser simultáneas, pero esto va a depender mucho de la disponibilidad de vacunas. Digamos, todavía seguimos vacunando en forma sucesiva. Se empezó con todo el personal de salud, después se pasó a todo lo que eran los adultos y a las personas residentes en lugares de ancianos, a los adultos entre 60 y 69 años, y dentro de lo que son los adultos entre 18 y 59 años que tengan factores de riesgo, grupo de riesgo, son básicamente los mismos grupos que vimos para la vacuna de la gripe y para la vacuna de neumococo, que son los diabéticos, los obesos con un índice de masa corporal de más de 35 a 40, que sería una obesidad grado 2 o 3, enfermedades cardiovasculares, renal crónica, dentro de ellos los pacientes que se dializan, enfermedades respiratorias crónicas, el paciente asmático, EPOC, cirrosis, infección por VIH, los trasplantes de órganos sólidos y aquellos pacientes que estén en lista de espera para trasplante, y aquellas personas que tengan alguna discapacidad y que residan en hogares de permanencia, digamos. Entonces, las vacunas que se han aplicado en el país son básicamente estas tres. La Sinopharm, que está formado por antígenos del virus inactivo, que tiene una eficacia de casi el 80% para prevenir la infección grave. Siempre que hablamos de prevención, recordemos que es la infección grave, no disminuye el riesgo de que uno pueda tener una enfermedad leve. La eficacia en más de 65 años se ha determinado que es similar a otros grupos. Inicialmente, cuando se aprobó la Sinopharm acá en la Argentina, el 22 de febrero que decíamos, se ponía hasta los 59 años, y en un comunicado que hizo el Ministerio de Salud finales de marzo, ya avaló el uso de la Sinopharm en mayores de 60 años. Así que actualmente se pone a partir de los 18 años, sin límite de edad. Las contraindicaciones serían, o quién no debe recibir la vacuna, es lo mismo para las tres vacunas: la hipersensibilidad a alguno de los componentes de la vacuna, menores de 18 años porque no hay datos de eficacia ni seguridad. Una contraindicación temporal sería una enfermedad aguda grave o exacerbación de una enfermedad crónica que implique un compromiso del estado general y de la salud completa del paciente, y si es una contraindicación absoluta para recibir la segunda dosis, aquellos pacientes que hayan hecho anafilaxia y reacciones alérgicas graves inmediatas, que esto es hasta la hora de haberse colocado la primera dosis. Con respecto a la Sinopharm, en realidad no se han detectado ni se han publicado eventos graves de interés para la salud, digamos, de las personas que se la colocan. Con respecto a la vacuna de AstraZeneca y de Sputnik, las dos están formadas por lo que llaman vectores virales, que es el virus adenovirus, que en el caso de la de AstraZeneca es de adenovirus de chimpancé, y en el caso de la Sputnik es de adenovirus humano, de dos tipos diferentes. La eficacia para la AstraZeneca es de un 63 a un 78%, y también en mayores de 65 años es igual al de otros grupos etarios. Todas son 2 dosis. Lo que se ha visto con la AstraZeneca es que si la segunda dosis se pone entre las 8 a las 12 semanas de haberse puesto la primera, es mayor la respuesta de anticuerpos que produce. Entonces, este periodo de 4 semanas inicialmente que se recomendaba, ahora se pasó a 8 hasta 12. Está, obviamente, más de 18 años, y con esta vacuna lo que se había visto en los estudios iniciales de la vacuna era 3 casos de parálisis facial en unos pacientes y 2 casos de mielitis transversa, pero cuando se hicieron la apertura por ahí, cuando se hacen estudios de investigación, generalmente se hacen a ciego, que se llaman. O sea, yo soy médica del estudio, pero yo no sé qué le estoy poniendo al paciente, si le estoy poniendo placebo o si le estoy poniendo droga activa, digamos. Entonces,
En el caso de la vacunación de la AstraZeneca, lo que se vio es que los pacientes que habían tenido estos eventos adversos participaban de la rama placebo. Cuando se hizo la apertura del ciego, se vio eso. Y con respecto a la Sputnik, bueno, la eficacia es del 91%. Ah, perdón, lo que me olvidé decir de la AstraZeneca es que habrán escuchado que hay algunos eventos reportados de trombosis, que la última actualización de eso lo que decían era que no había una mayor incidencia con respecto a la población general, y lo que sí se está viendo en muchos pacientes es efectos de plaquetopenia. Los pacientes, hay un par de pacientes que han producido sangrado posterior a la colocación de la vacuna, así que eso es una reacción adversa que está en investigación. Y la Sputnik, que bueno, está formada por estos adenovirus humanos, el adenovirus 26 y el 5, que se pone un componente con una de las dosis y el segundo componente con la otra. La eficacia es del 91,6% e incluso es un poquito mayor, del 91,8% en mayores de 65 años. 2 dosis también separadas por 21 días a partir de los 18 años, y la verdad es que no se han descrito eventos adversos graves o de interés con esta vacuna. No sé. Con respecto a las características de las vacunas disponibles, no veo la pantalla completa. Uy, perdón. Bueno, las presentaciones, la mayoría son viales multidosis. La de Sputnik son 5 dosis por frasco, aunque también aparentemente viene una en monodosis. Nosotros siempre hemos recibido la multidosis. Es la que se conserva a menos 18 grados centígrados, a diferencia de las otras dos que se pueden conservar en heladera normal, y la única recomendación es que no hay que congelarlas. Las recomendaciones para la Sinopharm hay que ponerla en forma inmediata una vez abierta, mientras que las otras tienen, y sobre todo la de AstraZeneca tiene hasta 6 horas una vez abierta. Como dijimos, la Sputnik son 2 dosis, donde los diferentes componentes, en la primera es el 26 y en la segunda es el de 5 adenovirus, y las otras dos son el mismo componente, ¿sí? Y bueno, el intervalo de dosis entre una y otra ya lo habíamos visto. Con respecto a algunos puntos que por ahí surgen dudas de qué pasa con los pacientes que necesitan vacunarse y que han tenido antecedentes de COVID-19, en realidad la recomendación es que una paciente después que tiene el COVID, una vez que está de alta y que ya no tiene síntomas, puede vacunarse. Hay una recomendación también de Nación de finales de marzo, que lo que ellos postulan es que el número de reinfecciones es muy bajo dentro de los primeros 6 meses posteriores a que uno tuvo el episodio de COVID. Entonces, habría que postergar la aplicación de la primera dosis hasta 3 a 6 meses después de haber padecido el episodio. Esto es una estrategia de aumento, digamos, de vacunas para aquellas personas que no han tenido el virus y que no tienen inmunidad. Pero no es que una persona que tenga COVID sí o sí tenga que esperar de 3 a 6 meses para vacunarse. De hecho, yo he tenido pacientes que los he mandado dentro de los 15, 20 días después de que le dieron de alta, y los han vacunado sin problema, digamos. Pero por ahí puede surgir que alguno vaya a vacunarse y que le digan, bueno, no, usted ya lo tuvo, tiene que esperar 3 meses. Bueno, la idea es como esa dosis reservarla para otro que no haya tenido previamente la infección y que eventualmente pueda tener un cuadro grave. Con respecto a que... Sí. ¿Qué pasa con aquellas personas que tuvieron COVID y la vacunación antigripal? ¿Se puede realizar inmediatamente o hay que esperar determinado tiempo?
una vez que están de alta Ok, se esa pueden era la vacunar. pregunta que había quedado por arriba. Generalmente yo les digo que esperen 15 días, una cosa así, porque después si empiezan a hacer síntomas eventualmente por la vacuna, como que uno va a poder terminar de definir si es que están haciendo una profundización de su enfermedad que le acaban de dar de alta o un efecto adverso de la vacuna. Entonces generalmente yo les digo, esperamos 15, 20 días y ahí los hacemos vacunar para lo que sea. Bueno, con respecto a aquellas personas que se les diagnosticó el COVID, luego de que se colocó la primera dosis, igual, la segunda dosis se espera de 3 meses a 6 meses para colocársela por la misma eficacia. Recordemos, como yo les decía, que la segunda dosis generalmente lo que hace es una fortificación del sistema inmune. Entonces, al ver parecido el COVID ahí en el medio, es como que vos vas a hacer o vas a aumentar el nivel de anticuerpo, digamos. Y la vacunación en aquellas personas que recibieron un tratamiento con anticuerpos monoclonales o que recibieron plasma de convaleciente, hay que posponerlo al menos 90 días desde el tratamiento. Porque en realidad no se sabe si no podría haber una interferencia. Entonces, pasado recién los 3 meses, es que se recomienda colocarse la vacuna. Con respecto a si es intercambiable ponerse una vacuna de una dosis y otra de otra dosis, digamos, otra formulación, no se dispone de datos por el momento de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas, o sea que por el momento hay que completar el esquema con la misma vacuna que se inició. La única salvedad es esto de la vacuna de AstraZeneca con la de Covishield, que como son la misma vacuna, nada más que la hace diferente laboratorio, no es que habría un intercambio de producto, es en el único caso que se permite la combinación, digamos, poner una dosis de una marca y otra dosis de otra marca. Bueno, y el impacto de las variables, de las variantes y las mutaciones sobre el impacto de la capacidad de neutralización y eficacia de la vacuna. Con la variante del Reino Unido se ha visto una reducción leve o no significativa en la capacidad de la neutralización de los sueros de los individuos que han padecido la enfermedad o de los vacunados cuando se lo estudió con la vacuna de Pfizer, con la Moderna y con la AstraZeneca. Y la eficacia vacunal se ha estimado para la vacuna de Novavax y de AstraZeneca con una reducción aproximadamente de un 10% en prevenir la infección sintomática. ¿Sí? Era básicamente lo que decíamos, que no es que van a evitar que uno se contagie, pero a su vez acá se suma una disminución un poquito más que con la cepa normal, digamos, con la cepa original. Con respecto a la vacuna de Sudáfrica, hay una reducción moderada en la capacidad de neutralización para la vacuna de Pfizer, de la Moderna y la AstraZeneca, y no se ha visto reducción con la de Sinopharm, y la eficacia vacunal para la enfermedad moderada a leve a moderada se redujo con la vacuna Novavax, con una eficacia que descendió, digamos, a un 89%. Y después tenemos, por ejemplo, la vacuna de Janssen, que tampoco la tenemos nosotros disponible. La eficacia vacunal con esta vacuna para enfermedades moderadas severas fue de 72% en el Reino Unido, de 64% en Sudáfrica y de 68% en Brasil, y justo en el momento que se estaba haciendo el estudio, en Brasil predominaba la variante, esta que hablábamos de preocupación de Río de Janeiro. O sea que aparentemente para ese tipo de cepa, la vacuna de Johnson & Johnson tendría una eficacia menor, digamos. Incluso vean en Sudáfrica, donde hay alta prevalencia la circulación de la cepa sudafricana, que también el estudio dio un bajo nivel, digamos. Este era como el estudio original de la vacuna, que bueno, fue encontrando como algunas barreras, y dentro de esos fueron estas cepas nuevas. Y la vacuna AstraZeneca no mostró protección frente a la enfermedad leve a moderada en los pacientes de Sudáfrica. O sea que la AstraZeneca aparentemente, si bien hay estudios nuevos, bueno, no serviría para la variante de Sudáfrica. Y no se cuenta con datos publicados sobre la eficacia de la vacuna, sobre las variantes Manaus y sobre la variante de Río de Janeiro, por lo menos hasta dentro de estos últimos días, digamos, que yo estuve buscando. Hablando de estas respuestas inmunes que hablábamos de la producción de anticuerpos y de la inmunidad celular T, todavía no se
sabe qué papel va a cumplir la inmunidad celular T en los pacientes o en la prevención de reinfecciones y de inmunidad a largo plazo, pero se ha visto que la respuesta inmune no se ve afectada por ninguna de las cepas estas de importancia. Y sobre la vacuna Sputnik no hay datos publicados de eficacia o efectividad en las variantes de preocupación, pero hay un comunicado de prensa del Instituto de Ganamea que dice que la revacunación sería eficaz frente a la cepa del Reino Unido y la cepa de Sudáfrica. Pero básicamente lo que siempre les digo, y lo que quiero que quede claro, es que todas las vacunas son eficaces en prevenir las hospitalizaciones y las muertes causadas por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2, tanto frente a los linajes que han circulado desde el inicio de la pandemia como a las variantes de preocupación. La protección de la vacuna, como decíamos, no es inmediata. Hay que esperar entre 1 a 2 semanas para considerar que la protección es adecuada. Ninguna vacuna es 100% efectiva, o sea que la enfermedad puede ocurrir, y si ocurre es una enfermedad más atenuada. Existe información limitada de cuánto tiempo durará la protección que confían las vacunas, o sea que hay que seguir con todo lo que son las pautas de cuidados para protegerse a uno y para proteger a los demás, que eso incluye el famoso distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de barbijo que cubra nariz y boca, y no que hablemos con la mitad de la boca y la nariz afuera, evitar las reuniones sociales, toser y estornudar en el pliegue del codo, la limpieza de la superficie, evitar después de tocar superficies que no sabemos si están bien higienizadas, tocarnos la cara. Acuérdense que el virus entra por lo que es el triángulo, digamos, le decimos la cara, que es los ojos, la nariz y la boca. Y los ambientes, la ventilación de los ambientes, que cobró tanta importancia en este último tiempo, porque hemos aprendido que más allá del contacto, el principal vehículo de transmisión del virus es el aire y los ambientes mal ventilados. Entonces yo siempre digo que hay que volver a las enseñanzas de las abuelas de ventilar los ambientes, porque eso es lo que va a disminuir la posibilidad de que nos contagiemos en el caso de que estemos compartiendo ambientes con una persona que esté infectada y esa persona no esté usando las medidas de protección. Porque el barbijo evitaría eventualmente los ambientes contaminados si una persona usa correctamente el barbijo. Entonces, como conclusiones, la enfermedad neumocóxica invasiva continúa siendo la primera causa de muerte por enfermedad prevenible por vacunas en la población adulta. La gripe es una enfermedad que puede ser más grave en el curso de la gestación y con mortalidad mayor en la edad adulta. Todas las vacunas son eficaces frente a las hospitalizaciones y las muertes causadas por el COVID-19 o el SARS-CoV-2. No se deben perder oportunidades de vacunación y nunca se tiene demasiada edad para vacunarse. Hay que completar el esquema de vacunación del adulto, que, como le digo, es gratuito y está disponible en todos los centros vacunales y en todos los vacunatorios de todos los centros médicos de la provincia. Bien, Sabri, creo que más que claras las recomendaciones. Lo bueno y lo positivo que rescato de estas últimas recomendaciones es que están al alcance de nuestras manos, entonces creo que es muy válido tenerlas en cuenta para ponerlas en práctica en el día a día y poder colaborar así a que esta ola de pandemia pase lo más rápido posible o al menos con las menores consecuencias posibles. Te voy a transmitir algunas preguntas que fueron quedando en el chat. Así podemos después ir cerrando. Consultaron sobre la variante que se detectó en India. ¿Qué tan preocupante puede llegar a ser o qué se conoce al respecto? No, está dentro de estas variantes de preocupación, digamos, que todavía clarifica la OMS. Pasa a ser variantes de preocupación cuando ya esa variante se disemina como a nivel mundial, digamos, que son las que pasaron con las 3 primeras. Está ahí, como que la tienen a la vera ahí como observándola, digamos. Toda variante que pueda tener una potencialidad de diseminarse, digamos, bueno, va a ser tenida como en cuenta. Bien. Bueno, hay una consulta que realizó Daniela, realmente no creo que
que vos la puedas, o sea, no es que no la puedas responder, sino que no te correspondería responderla, porque Daniela consulta sobre por qué no se considera a los empleados de farmacias como personal de salud. Yo voy a comentar algo como institución, como Cámara de Farmacias, y si vos, Sabri, querés agregar algo, te invito. No sé si todavía sigue Nancy en la sala, que es la secretaria de la Cámara, como para también agregar algo. Daniela, no es que no se los considere como personal de salud, sí son considerados como personal de salud, solo que en esta planificación que mencionaba Sabri también, sobre que primero se comenzó con los mayores y con los adultos, y así se fue siguiendo la escala de acuerdo a la disponibilidad también de dosis que existía. Primero se vacuna a los farmacéuticos, porque el director técnico también es esencial para que esté en el funcionamiento de la farmacia, y a medida que las dosis vayan ingresando y que haya disponibilidad, se va a empezar a incluir también al personal de farmacia en esta planificación de vacunación. Nancy, no sé si querés agregar algo, o Sabri al respecto. Sí, de mi parte también conozco igual que justamente se comenzó con esta planificación de los farmacéuticos, sobre todo los directores técnicos, por justamente el condicionante que son la entrega de las dosis, como así también los directores de laboratorios bioquímicos, odontólogos, que fueron los que seguíamos en el plan de vacunación, en el cronograma de vacunación. Esa es la respuesta que nos dieron cuando nosotros solicitamos que dentro del equipo de salud se consideraran a todo el equipo que trabaja en la farmacia, porque estarían expuestos en la misma línea. Pero ellos consideran de que el director técnico farmacéutico es el que tiene prioridad en este caso por ser el condicionante de la entrega de las dosis. Bien, gracias Nancy. No, está bien. Sabri, las consultas que siguen son en cuanto al esquema de vacunación, si son necesarias las 2 dosis para completar la eficacia del esquema, y qué sucede si se aplica la segunda dosis más allá de los tiempos que establecen los esquemas de cada una de las vacunas. Bueno, se ha visto que con la primera dosis todas las vacunas tienen una alta respuesta a anticuerpos, que en algunos casos llegan al 90%. Por eso es que está esta estrategia de espaciar la segunda dosis a 3 meses, que es lo que está pasando con los últimos pacientes que se han vacunado. A la mayoría, nadie se le ha puesto de las últimas, digamos, camadas de vacunación de marzo al mes la dosis correspondiente. Esta no es una estrategia del ministerio de no poner la segunda dosis, sino una estrategia de aplazamiento, como para priorizar más primeras dosis a mayor cantidad de población. Entonces, siempre, como les dije, la ideal es siempre respetar los tiempos estipulados, porque los ensayos clínicos son hechos de esa forma. A ver, por decirte, yo siempre les explico. Que sí, lo mencionaste, pero te pido que por favor lo refuerces sobre cuánto tiempo debe esperar un paciente que tuvo COVID y le dan el alta para poder... Sabri se nos congela. Hola. Ahí estás. Sí, no, me parece que a mí se me corta lo que vos me decís, pero escuché, sí. Como dijimos, un paciente que tiene COVID se puede poner la vacuna desde la alta. Yo personalmente recomiendo que esperen alrededor de 14 días, como para no enmascarar los que están terminando de tener del COVID por las posibles reacciones adversas de la vacuna. La recomendación de Nación, que es una estrategia para la dosis, es que se lo pongan a los 3 y a los 6 meses después de aparecido el episodio, porque de revacunación no se han reportado dentro de este periodo. Entonces, los anticuerpos naturales que nos crea el padecimiento del COVID, digamos. Entonces, una contraindicación para ponérsela dentro de ese periodo. Pero sí puede pasar que en algún centro de vacunación alguien vaya
de todo COVID, sí, ¿cuánto? Hace un mes y medio no lo quieran vacunar. Bien, Sabri, como para ir cerrando, te cuento que hay varias consultas para refrescar y reforzar el tema de la vacuna por neumonía. Sobre si una persona menor de 65 años cómo debe vacunarse, una persona menor de 18 años cómo debe vacunarse. Si podrías por ahí reforzar un poquito ese tema de vacunación de neumonía, que quedaron algunas dudas, y ya podemos ir cerrando. Paciente o persona, digamos, porque no tienen que estar enfermos para vacunarse. Todas las personas mayores de 65 años, independientemente de que tengan o no alguna otra patología, se vacunan contra el neumococo. Entonces, más de 65 años, indicación de vacuna de neumococo. Primero la 13, después la 23. Si tengo entre 18 y 65 años, yo tengo que tener alguna patología o alguna comorbilidad que me aumente el riesgo de tener la enfermedad neumocóxica, y es en ese caso que me voy a vacunar. Si yo tengo 30 años, no tengo ninguna patología, no me voy a vacunar para neumococo. Ahora, si tengo de médula, sí, tengo que vacunarme, porque ahí entro dentro de los grupos de riesgo. Entonces no es que a todo paciente o toda persona entre 18 y 65 años vamos a vacunar. Solamente vamos a vacunar al que tenga factores de riesgo. Que ahí entran las enfermedades respiratorias crónicas, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, la enfermedad renal en diálisis, los pacientes inmunodeprimidos y demás. Los que tienen la asplenia, pero no es que todo el que entra a la farmacia de 18 años para arriba lo vamos a vacunar, no. 65 para arriba. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por ir respondiendo a las encuestas. Porque después se van de la sala y se olvidan que les mandamos las encuestas. Entonces así lo hacen en un ratito antes de salir y sirve el dato. Y bueno, que termine muy linda la jornada. Nos vemos el próximo jueves, 14:30 horas, para terminar con el tema de COVID-19. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos. Hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven a bailar conmigo, tal vez todo esté mejor. Ven a bailar conmigo, pegados. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos. Hasta el final y olvidar todo lo demás. Ven y dame la mano bonito y bailemos así pegaditos. Hasta el final y olvidar todo lo demás. Quiero bailar pegados, que quiero bailar pegado, amor, es que quiero tenerte conmigo, bien cerquita así pegaditos, hasta el final y olvidar todo lo demás. Sabes que este amor es diferente.